Hola, buenas tardes. Aquí estamos juntos en nuestro programa Conociéndonos, invitando una vez más a que ustedes compartan con nosotros este lindo programa que fue una idea del corazón de Dios, de poder estar hablando, charlando con pastores que viven en otros países, con misioneros que están ejerciendo su llamado, y queremos bendecirlos con esta charla, que ustedes puedan sentirse atraídos. Y no se olviden que todos tenemos un llamado. Algunos tienen el llamado de la palabra, otros de adoración, otros con los niños, otros con los matrimonios, otros con los mayores. Hay trabajo para todos en la obra del Señor, pero hay mucha gente que tiene el llamado de misionero, mucha gente que sueña con ir a las naciones, mucha gente que tiene ganas de empezar algo nuevo y decir: quiero salir para otro territorio, para otra nación, para otro barrio, para otra provincia, para otra ciudad. Y están a tiempo. Dios nos está llamando a sus soldados, a sus obreros, a trabajar, a extender el mensaje de salvación. Entonces yo los invito a que en esta tarde estén con nosotros atentos, porque estoy segura que Dios les hablará algo importante a su corazón. Yo creo que a veces tenemos sueños y ellos quedan guardados porque no fueron motivados, o hasta hay misioneros que salieron a la obra, se frustraron, se entristecieron y no dieron continuidad a su trabajo, pararon en el camino, pero todavía están sintiendo esas ganas de recomenzar. Yo sé que el Espíritu Santo puede levantarte de donde estás, ponerte de pie en tu espíritu e impulsarte para que retomes el camino del llamado misionero. Yo sé que hay un preparativo antes. Antiguamente los preparativos eran, bueno, yo sentí de Dios y me fui, me lancé y que sea lo que Dios quiera. Hoy tenemos la tecnología a nuestro favor, tenemos información, estudios, pastores que se prepararon para enseñarlos a esos misioneros que quieren salir. Y es necesario que te prepares. Es necesario que estés capacitado con las fuerzas del Espíritu Santo, primeramente con convicción plena de lo que quieres hacer, para que realmente puedas avanzar en este campo misionero. Entonces, como le decía, antiguamente se sufría mucho por la obra misionera. Por ejemplo, yo tuve mi padre que estuvo 14 años en España, en la época que no existía, pero ni por imaginación, la internet. Yo siempre digo, si mi padre viviera en este tiempo y las misiones que él estaba haciendo fueran en este tiempo, seríamos mucho más felices. ¿Por qué? Porque una carta que él nos enviaba tardaba 20 días, un mes, 25 días, 40 días para tener una noticia de él. Y lo mismo nosotros enviándole de Argentina a España, de España a Argentina, era mucho tiempo y se sufría demasiado el extrañar y el sentir falta de él. Hoy no, hoy nos vemos como ustedes me están viendo a mí. Yo en Brasil, San Pablo, y ustedes en España, en Italia, en Argentina, y en donde me estén conectando y en donde me vengan a ver. Queridos, hoy tenemos una invitación súper especial. Dios puso en mi camino personas maravillosas que puedan agregar a este ministerio, que puedan agregar con ustedes que tienen ganas de salir a la obra. Y de esta vez tengo la oportunidad de conocer a un siervo maravilloso, a un pastor hermoso que está firme allí en Italia junto con su esposa, tiene 2 hijas hermosas, tiene una iglesia cual él pastorea y tiene su trabajo también secular. Pero bueno, eso lo va a contar él, y yo lo invito ahora entonces a que ustedes asistan conmigo a nuestra charla con el pastor Sebastián Sarazaga. Buenas tardes, y lo llamamos para que charle con nosotros. Un minutito, vamos ahí, llamando. Gloria a Dios. Buenas Hola, tardes. hola, ¿qué tal? Qué placer es Bienvenido, verte pastor. nuevamente.
Bien, bien, bien. Qué ¿Usted me placer está es oyendo poderte bien? ver. Te escucho un poquito bajo. A ver, Veo. Ahí va mejor, ahí va mejor. ahora. Ahí va mejor, ahí va bien, muy Bueno, bien. vale. Estaba bastante ansiosa por esta entrevista. Sé que tiene algo especial para entregarnos y quiero que usted pueda sentirse en libertad en esta charla. Es una charla, más que no es predicación, no es un púlpito, pero siempre nos da un poquito de nervio, ¿no? Nos ponemos un poquitito nerviosos. Sí, Pero bienvenido, pastor. Un gusto tenerlo en esta tarde, noche en Italia, ¿no? En Roma, ¿cómo está el clima allá? sí, aquí, bueno, son las 10 de la noche. Estoy en la iglesia. Acabamos de terminar de tener un encuentro con un grupo de jóvenes y está lloviendo. Así que, Ah, bueno, hace calor, pero está refrescando un poquito. Estamos ahora yendo al verano, ¿no? Estamos claro. yendo hacia el verano. Y nosotros al invierno, ¿no? Estamos Y en ustedes contramano. salen. Sí, es exactamente el contrario en Europa, ¿no? Es Es verdad. exactamente el contrario. Cuando Los allá que, es verano, acá es invierno y al revés. Y lo mismo otoño y... Sí, sí, sí. bueno, los que quieren escaparle al invierno saben que tienen que irse mudando de país, estando un poco en Europa, un poco en Latinoamérica, y pueden escaparle al frío o al calor, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Solo que ahora eso no se puede hacer. No, ahora Ah, nadie, todos en su ahora casa, encerraditos de no castigo. podemos salir, no podemos salir. Es verdad. A veces se nos olvida eso, ¿no? Es difícil Sí, sí, acostumbrarse a este momento. sí, sí, sí. No, no es fácil porque, bueno, aquí en Italia ha sido algo, bueno, que todos han escuchado lo que ha pasado en el norte, algo muy doloroso, ¿no? Que el país pasó y está pasando todavía. Digamos que Italia fue para el occidente lo que China fue para el oriente. Así que fue también no lindo el hecho de saber que todo el mundo veía a los italianos como los culpables, ¿no? De la entrada de esta enfermedad en Europa, ¿no? En Occidente. Así que, y bueno, desde entonces hubo mucho, bueno, han escuchado todas las noticias y bueno, estamos todavía sin poder salir de nuestra región. O sea, no podemos ir, por ejemplo, mi mujer es de Sicilia, de la isla de Sicilia, y nosotros Mm, no podemos visitar nuestra familia ahí porque nos está prohibido salir sobre un avión o viajar. Y así que, bueno, hoy en día viajar es todo un problema. Pero ya sí. dentro de poco creemos que esto va a cambiar, ¿no? Ay, Dios quiera que pronto se termine, pero que realmente haya una cura. Y yo digo que haya una cura, pero que también nos deje las enseñanzas y que salgamos mejores de esto, ¿no? Como Sí, seres humanos, como cristianos, porque no bueno, puede pasar, no puede ser perdida esa catástrofe en algo sencillo y decir, ah, es más un evento mundial, ¿no? sí, sí, sí. Aquí en Italia, los ancianos, la gente de edad avanzada, algunos vivieron la Segunda Guerra Mundial y desde entonces no vivieron tantas muertes repentinas ni un terremoto nacional después de la Segunda Guerra Mundial, que estamos hablando de la época de Mussolini, Hitler, para lo que Europa fue tremendo. Así que la magnitud de esto es grande y seguramente decir, bueno, a mí no me tocó, no me enfermé o, o me quedé en mi casa y algunos de nosotros engordamos en la casa comiendo. Es verdad. Decir, bueno, no pasó nada, Dios me bendijo, creo que es algo es desperdiciar, como tú dices, ¿no? Una enseñanza, al menos la nuestra y la de la urgencia de que la vida es realmente corta, no nos pertenece Es verdad. y la gente está perdiendo la vida, hoy por el coronavirus, mañana por otra cosa, y tenemos que recuperar el evangelio, digamos,
de salvación, ¿no? A veces yo digo por mí mismo, ¿no? A veces en la iglesia hacemos muchas cosas donde falta la cruz, ¿no? Falta el llamado realmente a volver a Dios. Y hacemos actividades, activismo y nos perdemos al mundo que está muriendo. Así que bueno, creo que esto nos está balanceando nuevamente al objetivo que es la salvación de las almas y por lo que vino Jesús en la tierra, ¿no? Es verdad, porque hoy en día parece que nos preocupamos por mantener las personas que tenemos. No las queremos perder, no se nos pueden ir. Entonces tenemos que entretenerlas, predicarles cosas buenas, cosas que los animen, que los mantengan con positivismo y viendo el futuro, siempre con logros y cosas materiales. Y nos olvidamos del verdadero llamado, porque el llamado de predicar es para todos, no hay Claro. uno, no, para un grupo nada más. Sí. No, yo creo que la iglesia actual está pasando por un momento particular, donde la iglesia actual, hablo de Latinoamérica, Estados Unidos, que son los contactos que más o menos yo conozco, las realidades por viajar y, todo, y porque soy argentino, ¿no? Este, viajando a Estados Unidos también. La iglesia, el riesgo de la iglesia es mirarse demasiado al espejo. Porque Se está cortando, perdón. de balance, de balance, de bienestar. Yo vengo de esa generación que te convertías por miedo. Es verdad. Yo nací en una iglesia, mis papis son pastores, por eso han sido pastores, por eso viví lo que eran distintas fases. Claro, la iglesia pasó a también a predicar un evangelio donde el cristiano se puede sentir también amado, hijo de Dios y todo eso. El hecho es que no quita la necesidad de el hecho de ser una linda iglesia, poderosa, o sea, significativa. Te estoy hablando que mi papá, yo viví lo que era la iglesia en un garage. Mi papá sacaba el auto y metía a la gente y hacía iglesia. Después sacaba a la gente y metía el auto. Después viene el avivamiento en Argentina, un despertar muy fuerte y la gente nos tocaba el El timbre. portero, se dice en Argentina, Tim- el timbre para... Yo me acuerdo que una vez viene un hombre y me dice, por favor tengo que hablar con el pastor. Y digo, no, mire, son las 2:30 de la tarde, mi papá duerme la siesta, porque mi papá tenía el ministerio muy fuerte a la noche también y dormía a la tarde. Y me dice, no, tengo que hablarle. Le digo, no, que si lo levanto me va a Me dar, pega. me va a pegar. Me va a pegar. No, es que dice, me apareció Jesús, yo estaba durmiendo la siesta también, me apareció Jesús y me dijo que tengo que venir a convertirme y buscar el pastor de esta iglesia. O sea, nosotros pasamos Gloria a de, Dios. de estar en los garajes a ser significativos. Hoy en día los políticos quieren entrar en la iglesia. Entonces, claro, esa dimensión tan distinta no siempre, pero puede ser que a veces nos juegue una mala pasada. ¿Cuál es? Olvidarnos a los perdidos. Es Y verdad. la religión busca de llenar la iglesia, pero lo sobrenatural de Dios busca llenar las vidas de Dios, que es otro nivel. Entonces, a veces nosotros es una, ¿cómo quiero decir? Sin dejar una cosa no tenemos que perder la otra. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Tal vez volver el foco para lo principal, ¿no? Porque Claro. yo creo que a veces ocurre por todo ese movimiento, ese cambio que hubo, como por ejemplo hoy, que algunos piensan que nos iban a callar como iglesia y hoy estamos predicando por internet y quien no grababa, graba y quien quiere puede transmitir un mensaje porque estamos dentro de nuestras casas, pero llevando nuevamente, levantándonos y recordándonos de ese pensamiento que usted dice, para lo que fuimos llamados. ¿Quiénes Sí, somos realmente? ¿Qué significa un cristiano? Que es sí, sí.
lo principal y también para nuestros hijos, ¿no? Sí, volviendo a lo que decíamos antes, yo creo que la iglesia está diseñada para ser una iglesia que es sal y luz. Para ser sal y luz en este mundo también uno se tiene que ver esa iglesia, por eso hay estructuras enormes. Es verdad. Pero la iglesia paralelamente tiene gloria, tiene visibilidad, en la misma medida tiene que crecer la pasión por el perdido y la urgencia, Amén. porque la grandeza de la iglesia es tener el corazón de Jesús. Claro. Entonces el foco de Jesús fue, yo te sano, te restauro, te traigo alegría, paz, pero ahora como yo la di, la vida por ti, Juan 3:16, Es verdad. primera Juan 3:16 dice, ahora ustedes den la vida por los demás. O sea, con Se trabó, pastor. con esa gloria que está teniendo la iglesia, ir hacia el mundo, ¿no? Hacia los necesitados. Es verdad. Pastor, entonces quería que usted ya no fuera contando, yo ya estaba hablando antes, ¿no? ¿Cómo usted, por qué Italia? ¿Cómo está formada su familia? ¿Quién es el pastor Sebastián Sarazaga? Bueno, menuda pregunta. Es difícil hablar de uno, ¿no? Sí, no es fácil. Eh, a ver, yo soy hijo de un pastor y lo digo para explicar un poquito la génesis. Ahora, soy el hijo de un pastor que no tenía una experiencia real con Dios, que me bauticé siendo un creyente más, porque Dios nos habla de la dimensión del con de Dios, pero nos habla de la dimensión de que Dios está en nosotros, está con nosotros y en nosotros. Y bueno, yo creía de ser que me bastaba el con de Dios, la bendición de mi padre un hombre de Dios, la iglesia creció muchísimo en los años 80, 90, vimos el crecimiento y yo vivía a la sombra del con de Dios, pero no era mi Dios. Y mi iglesia era una iglesia que habló siempre de misiones. Creo que ahora está por los 55 años de campañas misioneras anuales. O sea, era una iglesia que habló siempre de misiones y eh, mi papá, que era uno de los promotores de las misiones, viene llamado al campo misionero, una cosa muy rara, porque normalmente los pastores, digamos, suelen armar todo para enviar. Enviar. Y entonces mi papá un día nos comenta, nos reúne en la familia. Yo para ese entonces no entendía mucho de todo esto porque, como les digo, vivía de la sombra de lo que era el Evangelio, pero no era, era la religión de mis padres. Y hacía todo lo que un evangélico tiene que hacer. Sabía ser un buen evangélico. Pasaba, todo me daban 10. Ah, Y, pero no era así en mi corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque fue un proceso muy fuerte. Mi papá viene llamado a las misiones. Mi mamá es italiana de familia. Entonces Dios lo llama en una conferencia, lo llama, el predicador decía, miren el mapa y pónganse a orar por un país. Y entonces hubo un momento de Dios ahí, mi papá siente de orar por Italia, sin pensar de la familia, de mi mamá, ni nada de eso. Y después Dios empieza a abrir puertas para obtener los pasaportes. Pasa el tiempo, más o menos en el año 1992-93, él presenta este proyecto para salir como misionero a la iglesia. La iglesia le dice que no quería que salga como misionero porque era el pastor de la claro. iglesia. La iglesia andaba bien, economía muy buena, crecimientos, obra de extensión y todo eso. Entonces, bueno, mi papá habla con nosotros, él le dice a la iglesia que era tiempo que él haga este paso de fe, la iglesia lo apoya, después, bueno, acepta esto, lo apoya, queda en manos obviamente
cuidado y toda la iglesia, fue todo un proceso de 2 o 3 años, y nos pregunta a nosotros si lo dejábamos ir o no, porque ya mi hermana y yo éramos grandecitos, teníamos como 18, 19 años, Ah, teníamos que terminar la escuela, entonces llevarnos significaba repetir y todo eso en Italia, ¿no? Entonces nos convenía, nos habían dicho que nos convenía terminar la secundaria y todo eso. Entonces, bueno, para hacerla corta, nosotros, ahí Dios me habló y me dice, apoya a tu padre. Yo no entendía mucho, pero apóyalo, dile, te apoyamos, está todo bien. Y bueno, entonces ahí la familia en el 1995 por primera vez se separa. Nos separamos, fue muy fuerte eso. Mi hermana, que es mayor que yo de un año, y yo, con 18 años, ella 19, nos quedamos en Argentina y mis padres salen enviados por la Convención de Argentina y por la Iglesia, enviados como misioneros a Italia, a Salerno. Ciudad de Salerno está en el sur de Italia, está para abajo, mirando Italia, Roma está al centro y está en el sur. Y ahí ellos se van por algunos años. Eh, y bueno, nada, ¿qué vida tengo yo? Sucede que en esa soledad sin mis padres tengo un encuentro con Dios genuino, se va ese con de Dios porque no estaba más mi papá y mi mamá que generaba la vida claro, espiritual en mi claro. casa. Yo empiezo a vivir después solo, bueno, tenía la casa de mi abuela, bueno, algunas cosas por ahí, y me encuentro realmente con Dios y Dios me dice, ¿qué querés hacer? Hasta aquí llegamos. Yo te estoy esperando, pero bueno, tuve un encuentro genuino con el Espíritu Santo y me dijo todo lo que yo tenía que dejar y que me tenía que ir a Italia. O sea, tuve que dejar toda mi vida de carnalidad, de doble vida, de un pie aquí y allá, y que Claro. me tenía que ir a Italia, que Dios iba a tener algo ahí conmigo. Y bueno, entonces me vengo, están mis padres que no veían la hora de verme aquí, Me porque yo imagino. después que me quedé allá me acostumbré a estar solo, ¿Usted a sería el vivir menor solo. de los hijos? Somos 4 hermanos, mi hermana la mayor, yo Ah, tengo un hermano, yo tengo 43, mi hermana 44, tengo un hermano que tiene 5 años menos que yo, por eso estoy contando 38, y uno que tiene 12 menos, o sea que tiene 31. ah, Somos qué 4. bárbaro. Qué Y lindo. bueno, me vengo. Sí. Aprovecho a estudiar, me recibo de arquitecto aquí, pero todo ese avivamiento que recibí, a pesar de que mi frialdad, Dios lo convirtió aquí en mí. Yo aquí en Italia me avivé, porque aquí, Literalmente. sí, 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 sí. Me avivé, ¿por qué? Porque son nuevos. Y tú me dices, bueno, ¿cómo que no hay? Sí, bueno, hay algo, hay algún libro que llega, hay algo, pero no hay. No hay, dice, adoradores, no hay predicadores que están naciendo, no. Hay algunos, no, cuando yo digo no hay, no es que no hay nada, pero estamos hablando de Latinoamérica, de lo que yo venía, ¿no? Y ahí me encontré con el Dios de los milagros. Me encontré con el Dios de que no jugaba la religión, porque aquí te enfrías muy fácilmente, pierdes la visión si no estás encendido. Entonces, me tuve que, para no volverme un ateo, un ateo, agarrarme de Jesús, comerme la Biblia, en tener un encuentro con Él. Y bueno, hasta que tuve en el barrio donde estamos hoy, me cansé porque yo estaba en ese proceso de crecimiento, no estaba todavía casado, no estaba de novio, pero ayudaba a mi padre en una obra de extensión. Mi papá de Salerno, donde funda una iglesia, viene a Roma después. Y ahora estamos en una obra de extensión que fundó mi padre, ¿ok? Mi papá ya ahora tiene una cierta edad, por eso está retirado del ministerio. Y esta iglesia que fundó él, la tomamos nosotros con mi esposa. Ahora, hay algo clave que me pasa. Mi papá funda esta obra de extensión.
yo, como se hacía en Argentina, cuando teníamos el garage, la iglesia en el garage, llevaba la Coca-Cola y la pelota de fútbol para predicarle a los jóvenes, ¿no? Qué mejor idea, un pan dulce, una Coca-Cola y una pelota. Claro. Y bueno, y así por años, tuvimos más o menos 5 años haciendo eso, y un día me cansé muchísimo por no ver frutos. Tú decías antes de abrir la conexión de cuántas frustraciones hay en las misiones. Muchas. Y yo lucho hoy con las frustraciones. Pero te quiero contar esto que para mí es la esencia de lo que yo soy. En ese momento pasa algo tremendo, sobrenatural, porque te estoy predicando a los chicos después de tiempo que no se convertía a nadie, ¿no? Yo estaba acostumbrado, bueno, vamos a decir amén, amén, levantemos las manos, todos levantan la mano, pongamos la ofrenda, todos ponen la ofrenda, ¿no? Abrimos en Hechos de los Apóstoles, todos abren Hechos, acá decía amén, todos callados, levantar la mano, dice, ¿qué Nadie, quiere hacer? Abrí nadie. la Biblia, abren el Corán, qué sé yo, el Corán. Otra cosa, nada que ver. Yo venía del avivamiento, de ver esa iglesia, ¿cómo te puedo decir, no? Iglesias abarrotadas de gente, grupo de música que tenés que echar los guitarristas porque tenés mucho, ¿me entendés? Claro. Se pelean. Sí, peleas Quieren tocar los acá, violines. acá no hay problema de pelea acá. Tenés No, púlpito, tenés guitarra, tenés todo en las misiones. Ah, ¿me entiendes? claro. Bueno, y ese día te cuento esto que me pasa algo tremendo. Escucho, porque los chicos no me dan bolilla, se pierden, yo me desgasto mucho, lo estaba haciendo mucho con mis fuerzas y siento el diablo reírse. Fue algo que nunca me había pasado, ¿no? Como hienas que se ríen. Fue una opresión muy fuerte para mí. Me levanto, dejo la pelota, le regalo el pan dulce, le regalo la Coca-Cola y me voy del campo de juego y me voy cruzando la calle y dentro de mí digo, Señor, yo de aquí me voy. Saliendo, que mi papá vino, yo me encendí aquí, estoy viendo, te conozco, todo lo que quiera, ahora soy un creyente de verdad, pero estoy frustrado, Es verdad. estoy podrido. Y Literalmente. claro, y yo dije ahí, me voy a Argentina, porque Dios me había llamado a los 16 años, muy fuerte, pero yo seguí viviendo sin, viste, de esa presencia de Dios prestada, ¿no? Claro. Entonces ese llamado, cuando estoy en Italia, se vuelve muy fuerte. Entonces para mí, avivamiento y llamado significaba éxito, Sí, es gente, verdad. ¿me entiendes? Claro. Entonces yo no veía una conversión, un joven, nada. El domingo era ir, era 20 personas, no era fácil. Era como un déjà vu acá continuo en la cabeza, ¿viste? Y cuando estoy cruzando la calle, Dios me dice, yo me lo recuerdo con una voz audible a mi oído derecho, me dice, es que ellos no es que no quieren escucharme, ellos no pueden escucharme. Segunda cosa me dice, Sebastián, tú no tienes el amor suficiente. Wow. Eso fue todo. Y ese día me convertí en misionero, Gloria a Dios. Gloria a Dios. porque, porque yo tenía una idea de suceso y no de identidad del llamado. Es A verdad. Dios me lleva, y es algo que yo lo quiero decir a todos los que me están escuchando, yo lucho con ese Sebastián de la época del avivamiento, porque yo Claro. sé que yo hoy, sirviendo en otro país, tal vez qué cosa, porque luchamos con eso nosotros. Entonces, ¿qué significa estar frustrados?
La frustración viene cuando tus expectativas, las tuyas, no están colmadas. Es Y verdad. yo muchas veces tengo que luchar con mis frustraciones porque tengo que matar al Sebastián Es y verdad. entender, y aquí voy a hablar de mí, no es que si yo soy el Papa de Roma, no, no es así. No, Vivo en Roma, Francisco. vivo Francisco en no. Roma. Toda esta historia me sucedió en Roma, ¿ok? No Ok. soy un papa, pero si yo me voy y le digo a mi esposa, si nos vamos de aquí, ¿qué sucede? ¿Alguien se va a recordar del testimonio que estuvo aquí? La luz se apaga, sigue, y el misionero se da cuenta que si se va del lugar, se apaga la luz en ese lugar. Es verdad. Es Y no es verdad. orgullo, no es orgullo, es que no hay más gente, no hay más obreros. Es verdad. Y estás diciendo algo tan importante, porque que justo se encaja en la pregunta que yo te iba a hacer. ¿Cómo una persona siente ese llamado? Entonces ya estás dando esa pauta. Ahora, las características que tienen que tener un llamado para la obra misionera, porque a veces se confunde, especialmente los jóvenes. Yo noto mucho que lo que decías, el éxito es bueno, que sepan por la internet, por mis fotos, que estoy en Italia, que estoy en Roma. ¡Ay, qué alegría, qué bendición! ¿Viste? Se fue a Roma. ¡Ay, me fui a Portugal! ¡Ay, Estados Unidos! ¿No? Entonces, queremos ese estatus. Pero en Sí. realidad es solo una protección de tela, digo yo, porque la realidad es cuando tocamos el mouse y nos viene la imagen correcta, la imagen Mm. verdadera de lo que estamos viendo en un computador. Entonces, cuando nos viene esa imagen correcta, es ahí que yo creo que tiene que mostrarse realmente las cualidades y realmente decir, sí, fui llamado. Porque el misionero tiene que saber que no es un mar de rosas, que no es solo Mm. mostrar a que estás en un lugar bueno, porque a veces puede ser enviado a un lugar totalmente diferente a Europa, ¿no? Un Sí. lugar pobre. O Dios te puede llamar al Principado de Mónaco También. o al África. Dios llama. Sí. ¿Qué características? Bueno, personalmente, la primera característica, al menos yo lo digo desde la ventaja de haber sido un hijo de misionero. Claro. O sea que ahí hay una ventaja. O sea que yo, digamos, veo una ayuda muy especial. ¿Ok? Porque lo que hicieron mis padres para pasar el charco de agua, como se dice en Argentina, no fue poco. Entonces, si te puedo compartir algo espiritual, pero también algo de práctico. Yo creo que un joven que quiere salir a las misiones tiene que entender que el suceso significa estar dentro de la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Y eso no necesariamente los otros lo van a ver. El misionero tiene que decir, bueno, yo espero recoger mucho. Tenemos que tener fe, porque si tú te vas para que no se convierta nadie, no. No, tú vas Hay para que algo frustrarse igual. pase, ¿no? Pero tenemos que poner en el paquete que puede ser difícil. Entonces, puede ser que no tengamos un informe wow para dar. Uno de los problemas que no se habla mucho es que esto pasa en el ambiente anglosajón, que tienen que mandar reportes siempre. Y esos reportes, cuando hay gente que te da dinero y te sostiene de las misiones, no, siempre tiene No, que ser hice, y a veces las misiones no está al ritmo americano o latinoamericano del proceso de conversión de una persona. Acá claro. nosotros seguimos festejando un convertido
y agradecemos a Dios como avivamiento, porque no es simple. No sé si me explico. Entonces, Sí, claro. el misionero tiene que estar feliz porque está obedeciendo a Dios en esa geografía, momento preciso que Dios lo manda. Por eso, ser misionero tiene que estar llamado por Dios. Y sinceramente yo digo, no nos enamoremos de las misiones, porque a veces, como tú dices, puede ser algo muy negativo si no está llamado. Quien está llamado, cuando llegan las dificultades, está feliz igual. No sé si me Soporta, explico. soporta y prosigue. Sí, sigue. Eso es un primer punto. Segundo punto, Dios me habló claramente en ese periodo que te conté, que Dios me dijo, tú no tienes el amor suficiente. Y le digo, Señor, enséñame a amar, porque no, me quiero ir, yo quiero ver, Fuerte, ¿eh? Fuerte. quiero like, quiero Quiero like. tomar mate en Argentina. Sí, quiero like para mi vida, quiero ver que, ¿no? Es verdad. Dios me puso una palabra que no desde entonces no la voy a decir, que es pionierismo, pioniere, que no se usa más. ¿Se dice así? Pionero, Pionero, sí, sí, el que sí. inicia algo. Sí, sí, Pionero, pionero. Sí. ok, ahí va. Y es alguien que empieza. Y Dios ahí me llevó a Hebreos 11, donde dice en el versículo 13 que las promesas, los padres de la fe, no todas las vieron, Es verdad. sino no todas las vieron. Entonces, ¿quién es padre de fe? Es un misionero, porque Dios le cuenta, lo saca al campo y dice, mira las estrellas, ahí hay hijos, pero no los ve, Es verdad. Abraham era un pionero. Entonces, segunda cosa, saber que Dios te quiere dar una fe generacional y no solamente la fe de la hora. Hoy se habla mucho de la fe de la hora. Ahora, ok. Ahora, Amén. exijo, pido, le recuerdo a Amén. Dios que no se olvide lo que me Yo prometió. creo en la fe de la hora. Creo que Dios actúa ahora, sana hoy, libera hoy. Gloria a Dios. Pero si Dios te llama a las misiones, te está llamando a tener una fe generacional. Quiere decir que tus obras van a tocar, vas a ser recordado. Dice el versículo, como forastero, no tengo forestiero quiere decir la persona que vive en un lugar pero no es de ese lugar, Puedes como decirlo de nuevo peregrino. porque separó su palabra. ¿Cuál? No Ok, te escuché. sí. Entonces dice la Biblia que ellos vivieron como peregrinos en la tierra. Ok. Y dígame si el misionero no es un peregrino en esa tierra donde Dios lo mandó. Con seguridad. Yo creo que en realidad la Entonces, palabra de sí. ahora que está, usted se quedó dando vuelta. ¿Será que mi máquina? Ok, ahora Ay, se pidió una pausa, pero gracias a Dios volvió. sí, escuché ese pedacito. Claro, el creyente es peregrino en la tierra.
Sí, Pero nosotros somos, los misioneros son de facto peregrinos también. sí. ¿Me Somos entiendes? convencidos. No, en el sentido que realmente estamos hablando de las misiones transculturales, ¿no? O sea, Sí, vamos a una tierra y no solo estamos de pasaje en la tierra, sino en ese territorio. Eso quiero decir, ¿no? es verdad, es verdad. Y No, no, entonces, yo lo entendí. Solo le dije eso porque es que hoy el evangelio que se vive es mucho así, ¿no? Decimos que somos peregrinos, pero nadie se quiere mover de su lugar y todos estamos amontonando tesoros en el lugarcito que estamos. claro, claro. Pero entonces es eso. Entonces, segunda cosa es la palabra pionerismo. ¿Cómo se dice en italiano, en español? Pionero. Pionero, pionero. O sea, tener un corazón de empezar cosas que van a tocar una generación que tal vez no vea, tal vez la vea, tal vez no la vea. O sea, es una fe superior, porque dice que ellos, su fe fue perfeccionada en nosotros, alcanzando a nosotros. Amén. Entonces, es una fe superior, o sea, una perfección de fe todavía más profunda. Entonces, segunda cosa es eso. Entonces, es morir a nosotros mismos para que una generación pueda crecer. Ahora, hay cosas prácticas, tercera cosa, cosas prácticas, que son los recursos. Sí, Yo creo que es muy necesario hablar de esto muy importante. porque muchas veces, digamos, estamos tan apasionados por hacer un paso de fe de este tipo que nos exponemos, ¿no? Y si hay alguno que tiene hijos chicos, ¿no? Si uno está solo, dice, bueno, me va mal, me vuelvo, estoy solo. Claro. Si ya uno tiene familia, la cosa es mucho más delicada porque se pueden generar cuestiones matrimoniales Sí, con sí, los sí. hijos y todo eso. Entonces, algunas cosas importantes yo aconsejo como recurso intelectual tener el recurso de estudiar el campo misionero donde uno va Es a verdad. estar. Pero no por muchos años, porque a veces tanto estudio te hace quedar en tu casa. Yo he Sí, visto, lamentablemente, y yo creo que más el estudio, o sea, claro que el bíblico, el que usted está hablando, ¿no? Pero también conocer la cultura del país, si va a hablar otro idioma, saberlo o tener una noción, porque no te puedes sí, sí, largar así sin conocer el idioma, que también hace parte sí, sí, de sí, este. sí, sí, sí. Por eso estudiar, tampoco decía 10 o 15 años, porque en 10 o 15 años No, es no es. demasiado, un año, 2 años, y andá que vas a aprender en el lugar. Yo Sí, aprendí en en el Italia camino, acá, en el no camino. podía aprender Italia allá, así que le aconsejo eso, de estudiar el campo misionero, la cultura, pero ir bastante rápido porque si no se puede apagar el fuego misionero, ¿ok? Sí, Segunda cosa, tema papeles. Es muy importante la dignidad también, ¿no? Porque pasa a veces que misioneros tienen que volver por una indigencia no económica, pero sí de legalidad. Y bueno, hoy el mundo se mueve como se mueve y hay ciertas cosas como, por ejemplo, sufrir mucho la sanidad. O sea, la sanidad es aquí, sanidad significa los hospitales. ujú. O sea, en Europa hay países donde tú no puedes recibir medicación si Atención, no atención médica. estás legal. No es el caso de Italia, porque aquí hasta los extranjeros, en la cultura católica, todos van cuidados, eso es algo muy bueno. Pero hay países donde no te puedes cuidar, o sea, no puedes ir al dentista a ningún lado. Entonces, claro, te agarra algo en ese país y te tienes que volver porque no tenías papeles, no tenías hospital, no tenías cobertura. Bueno, entonces el tema papeles, hay que ver cómo hacer, por ahí de repente contactar iglesias del lugar que te puedan avalar o pedir o encontrar un trabajo o viajar con visa de trabajo, que es la cosa mejor, o visa de estudio.
Hay Entendí. visas, por ejemplo, en Italia, si tú estás en una universidad estudiando regularmente, tú puedes vivir acá tranquilamente, porque tienes el motivo del estudio. Claro. Eh, Después el recurso de la lengua, ¿no? Sí. Eh, es- tenemos que estudiar la lengua del país donde vamos. ¿Usted Es aprendió importante. allá directamente o usted ya sabía? Yo estudié en Santa Fe, pero me acuerdo que después reconocí que mi maestra era malísima. Cuando fuiste a la práctica. Sí, me sacó plata. Ahí Bueno, te frustraste. uy, sí, sí, le quería pedir que me devuelva todo porque me, me- me- me llamaba una cosa por otra y yo acá se me reían. Yo decía, yo sé hablar italiano. Me decía, no, no, volvé, volvé. Todo orgulloso como buen argentino. Sí, sí, sí. Yo empecé a estudiar arquitectura y bueno, ahí fue mi bautismo de la lengua porque estudiaba historia antigua y medieval. Aquí es un cult, la apoteosis de la historia, ¿no? Italia, y así que palabras rarísimas, pero me hizo muy bien. Obviamente, gracias a lo que había más o menos aprendido, más esto, logré salir, ¿no? Pero bueno, eh, ¿por qué? Porque el Evangelio es buenas nuevas, Amén. ¿no? ¿Qué cosa es el Evangelio? El Evangelio era cuando había una guerra y de repente llegaba el Evangelio. Quería decir un tratado entre los dos reyes o los dos contrincantes, un tratado de paz De paz. o de arreglo. Entonces salía el Evangelio y cada uno iba a anunciar el Evangelio en ese lugar. Ahora, imagínate uno que tiene que anunciar el Evangelio de una guerra, o sea, la Sin buena saber, nueva que la guerra terminó y no sabe no hablar sabe la hablar. lengua. Bueno, entonces es muy importante, pienso yo, que podamos anunciar el Evangelio entendiblemente. O sea, perdónenme, estoy hablando medio español, medio, que se pueda Que entender, se pueda comprender de forma fluida. comprender bien. Y cuarta cosa, tercero lenguaje, cuarto el dinero. Sí, lo más triste. Vivimos, vivimos en ese tema, tenemos que tener un proyecto económico. A no ser, Entonces, pastor, que esa persona sea enviada y respaldada por alguna misión, ¿no es verdad? claro. Bueno, te explico. Mi papá fue siempre sostenido, siempre. Desde que él empezó el ministerio creo que tenía 17 años, empezó a predicar hasta siempre sostenido. Yo jamás, siempre trabajé y me sostengo. Ujú. Yo ejerzo la arquitectura aquí en Roma y tengo otras cosas más. Entonces, yo soy bivocacional porque no tuve la posibilidad de que alguien me sostenga. Claro. O sea, ninguno vino y me dijo, mirá, Seba, te sostenemos. Entonces, la pasión era tan grande por el Evangelio, por las misiones, que me autosostengo. Y muchas veces hasta cosas de la iglesia las hemos pagado nosotros, ¿no? Como pasa con muchos de ustedes, ¿no? Pero tener un cuadro económico. Mi papá cuando salió tenía ofrendas claras, mensuales, gente de fierro y no una. Él tenía más o menos unas 20 iglesias que lo sostenían, después de ser pastor por años. Ujú. Entonces, esa es una opción, pero también es una opción que está disminuyendo cada vez más. Hasta el Sí, mundo anglosajón de Estados Unidos, las grandes agencias misioneras están teniendo dificultad en dar dinero por completo al misionero, por varios motivos, sí, sea sí. por Que sería otro panorama, ¿no? Para que poder sería hablar. otro panorama, entonces la alternativa, que es muy digna y muy factible, es con nuestra profesión sostenernos, ¿no? Claro. Y es bíblico, es digno y te saca mucho estrés Ujú. de a ver si llega o no llega, porque ha Sí, pasado muchas veces,
Por ejemplo, te cuento esto. Argentina tenía el dólar 1 a 1. ¿Te acuerdas? Sí, Año 96. Año 2000. Se quiebra Argentina. Entra el euro en Italia. De ahí mi papá se quebró todo. claro. Ahora, Dios le había hablado a él que ya tenía que regenerar su economía. Entonces mi papá no tuvo problemas porque en ese momento ya empezó a ser sostenido desde aquí. Ah, Pero si tenía que ser sostenido por Argentina, la desvaluación del dinero, lo que allá valía 10, acá valía nada, nada, literalmente nada. Entonces, el tema de vivir con nuestro trabajo local nos hace ahorrar también algunas cuestiones. es verdad. Pastor, muy interesante todo lo que usted está digamos, explanando, se dice en portugués, que está aquí aclarando. A mí también se me confunden algunas palabras y no me vienen así tan rápido. Pero lo que usted está mostrándonos, porque es lo que todo misionero debe buscar saber, pero ni por eso desanimarse, ni por eso No, es muy difícil, entonces mejor me quedo quietito acá, trabajo acá, tengo mis cosas y la vida sigue en paz. Pero por ese motivo, quería que usted nos dejara una palabra para los que desean hacerlo, para los que desean ser misioneros, pero no solo aquellos que quieren salir, porque a veces nosotros estamos así abordando porque usted salió de Argentina y fue a Italia. Pero hay personas que se mueven en el mismo país a otra ciudad, hay personas que se sí, mueven a otra provincia, de aquí de Brasil, si usted va al norte, el norte es muy totalmente diferente a San Paulo, el calor, la forma, las costumbres que tienen las personas. Entonces, delante de eso, a veces tenemos un llamado hasta para ser predicadores en nuestro propio ámbito, donde trabajamos y no lo logramos. No nos sale. Pero con aquellos, específicamente con aquellos que los que estamos tocando hoy, los que se quieren mover, quieren hacerlo, pero tienen ujú, que tener un empuje. ¿Cuál sería la palabra que usted le daría delante de su experiencia? sí. ¿Van o esperan? ¿Cuál sería su consejo? Eh, Mi consejo es aquel de pensar dónde quiero ir. Hasta ahora hemos hablado de un caso como el mío, de mis padres, pero en misionología se llama misiones transculturales. ¿Ok? Quiere decir que tú te vas de tu parentado, de tu tierra y te vas a otra nación. Totalmente O sea, diferente. es un nivel de complejidad mayor en relación a la cultura en la cual vos vas a estar. Entonces, definir eso es ya muy importante, ¿ok? Es muy importante. Entonces, está la misión de la iglesia, que es evangelizar a todo el mundo, y está la palabra misión no existe en la Biblia en realidad. Es una palabra moderna que usamos para el impulso misionero de predicar el Evangelio hasta el fin de la tierra, pero la adoptamos como una buena palabra, entonces está la separación de lo transcultural. Ahora, yo no aconsejo de salir de misiones ni siquiera a otra ciudad si antes no le predicamos a la gente que está alrededor nuestro, Es verdad, es verdad. porque Porque es como en el matrimonio, cuando te casas se complica la historia. Sí, No, entonces en lo transcultural se complica la historia. O claro. sea, porque se junta no solo el hecho de nuestra, a veces, falta de fe, de fuego, de ímpetu, llamémoslo de lo que queramos. Para se soma el problema económico, la casa que no la encontré, otra lengua, estoy solo, ninguno me llama, no hay recursos acá, no hay congreso, no hay campamento, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, entonces, yo lo que sí aconsejo es de que quien quiere estar en el campo misionero vaya a la iglesia local, hable con el pastor y le diga, pastor,
quiero empezar a evangelizar ahora, ya, enséñame, y decirle, no me viene, no sé cómo hacerlo, ser honesto Es verdad. y hacerlo en el lugar, ¿no? Vivir la experiencia de la evangelización, que no siempre es igual para todos. No todos somos Billy Graham. Es verdad. No, no. Oh, quien viera, ¿no? No, no todos somos, pero tú puedes evangelizar con las artes. Yo tengo amigos que evangelizan con las artes, con la actuación, pero estamos hablando de gente que actúa en la Disney, en la RAI, aquí en Italia, con la música. Entonces, tenemos que entender que la evangelización no es solo dar un tratado en la calle. ¿Ok? Sí. Eso también es evangelización, pero no es solo eso, hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que pertenecer a un movimiento evangelístico local en nuestra iglesia, prepararnos ahí, En porque en nuestra, realidad como base, en nuestra base, digamos. claro, claro, tu experiencia está ahí, tu puerta en la cara está ahí. Entonces, pero tú vuelves a tu iglesia, vuelves a la adoración de tu iglesia, a tu casa, a tus líderes que te consuelan, que vas al pastor que antes sacaba el auto del garage y te cuenta que los agujeros del zapato que tenía, que no mire los... Entonces, ahí vivís tus frustraciones, ¿no? ¿Me Con entiendes? seguridad. Entonces, cuando tú empiezas a estar, a vivir en ese movimiento, va a ser mucho más fácil poder, digamos, luchar la Claro, batalla de la fe. ¿Por claro. qué? La verdadera batalla de la fe, no la verdadera, perdón, saco la palabra verdadera, la más fuerte batalla espiritual es evangelismo. ¿Cuándo hay manifestación del mal? ¿Cuándo hay guerra espiritual? Cuando tú evangelizas le estás declarando guerra al infierno, ya. No Pronto. tienes que ni levantar la voz, no tienes que reprender al diablo, no, ya lo estás haciendo. Entonces, ¿por qué la pintamos parece mal? Porque hay guerra. Claro. Por eso es difícil evangelizar. Y la primera Eso guerra la también tiene que tenemos estar consciente la persona que va a salir a misiones, que no va a hacer todo, exactamente. gloria a Dios, aleluya. Yo oro, canto y me voy. No, es mucho más profundo, ¿no? La parte Sí, espiritual. te cuento esto. Cuando Dios me dice audiblemente, ellos no es que no quieren escucharme, ellos no pueden escucharme. Yo hasta esa época no tenía ni idea de qué cosa era la liberación, ni Mm, idea. Desde esa palabra de Dios, en nuestro ministerio empezamos a tener en medio de la evangelización la liberación, pero sin sin guerra, apretar, porque no veníamos de eso nosotros. claro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, O sea que sí, sí. no tiene que ver con tipología de iglesia de donde venía yo, ni uno Tipo ni de otra. ideología. No, no tiene nada que ver la teología, tiene que ver la predicación del Evangelio. Amén. Gente se manifiesta. Hubo una época que me recuerdo con mi mujer y ahí empezamos un ministerio de liberación y sanidad interior, sobre todo de sanidad interior. Y en una época, hace unos 4 años atrás, recordamos que en 2 meses ministramos 10 personas en sanidad interior y 8 se manifestaban. Solo orando, ¿eh? Claro. Solo, solo orando, no, racataca, no, ¿sabe cómo? Que uno como que, no, Nada de no. fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el poder de Dios es el Evangelio. Eso es Amén. guerra espiritual. Entonces,
cuando nosotros evangelizamos y aprendemos a hacerlo en nuestra casa, en nuestro alrededor, con nuestros vecinos, vamos a tener la experiencia suficiente para ir afuera de nuestro territorio y luchar contra las acechanzas del enemigo, porque no es que el diablo dice, mirá, vinieron estos acá, hijo del pastor de allá. No le importa nada al diablo. Claro que no. Él quiere sus Y yo, almas y no las suelta. Él quiere las vidas y no las quiere soltar. exactamente, es un territorio espiritual, hay fortalezas, hay pensamientos, culturas, y dice, bueno, viene Sebastián de allá. No, no es así. Mira, una cosa que nosotros notamos aquí, vienen predicadores de todo el mundo, gloria a Dios, porque son hombres tremendos, pero yo sé que es necesario que el de aquí, como pasó en Argentina con el avivamiento, yo me acuerdo que estaba lleno de misioneros ingleses, alemanes, suizos. Wolfgang Mühr era un misionero suizo en Argentina, que todavía vive él y nos conectamos por WhatsApp. Eran todos rubios, ojos celestes, hasta que Dios levantó a los morochitos, los negritos de Argentina. Un chorri. ¿Me entiendes? Y bueno, lo mismo, la gente que viene de afuera, nosotros venimos como semillas, pero tarde o temprano Dios va a levantar el de la tierra, el italiano, ¿no? Brum. Y eso Satanás no lo quiere. Lógico. Entonces, son territorios y no es porque venimos nosotros va a ser más fácil. Entonces, ¿qué palabra, qué consejo es tener pasión por las almas? Para tener pasión con las almas, tenemos que tener una relación personal con Jesús diaria, con la puerta cerrada y ahí amarlo. Mira, si te digo que hay un truco o algo para resistir, nosotros estamos acá desde el año 99, no es fácil. Hoy en día no es fácil. Las tentaciones de las luces y cosas te hacen mirar y desenfocar, no es fácil. Pero la segunda cosa es encontrar a Jesús y Jesús siempre te va a llevar a decir, resiste al llamado de seguir predicando y batallando para que una persona más se convierta. Uno más, como los maníes, ¿no? Siempre cuando comes maní. Yo no logro no comerme una bolsa entera de maní. No puedes parar. Uno más. Lo No que puedo, pasa uno que más. cuando uno tiene esa relación de la que estás hablando, de puertas cerradas, de todo el día en contacto con el Señor, la fuerza de su espíritu, su fuerza comienza a tomar pose de vos. Y comenzás a sentirte más, más capacitado y cada día te va revistiendo, ¿no es cierto? Te va revistiendo de sus armaduras, te va revistiendo de su presencia, te da la autoridad para ejercer la expulsión de demonios y para ministrar la palabra. Entonces el diablo va a reconocer, ¿no? No como les pasaba a los discípulos, que dicen, bueno, yo a Pablo lo conozco, pero ustedes quiénes son. Entonces tiene que haber esa unción que viene, que no es un truco, como dijo, sino que es de una relación íntima con Dios, de una relación verdadera con Dios. Y esa autoridad que viene sobre nosotros no es que las personas, sino que el mundo espiritual es reconocida esa autoridad. Y el diablo tiene que someterse, ¿no? A ese poder. Sí, yo me pregunto. ¿Sí? Sí. No, dígame. No, me preguntaba siempre cuál era la marca del arpa de David cuando le sonaba a Saúl, ¿no? Ajá. ¿Y qué marca era? Yamaha, no sé, sí, tocaba bien, ¿no? ¿Por qué huía el enemigo de la vida de Saúl? Porque David era reconocido en las esferas celestes, ¿no? Y si te queremos salir a evangelizar y a ganar tizones que están en el infierno y sacarlos de ahí, nos tiene que conocer el infierno. Amén. Y cuando Jesús
va a liberar a ese hombre que tenía una legión de demonios. Me encanta cuando los demonios le dicen, nos llamamos legión, pero te pido que no nos tormentes. El verdadero creyente tormenta al infierno, no el infierno al creyente. Amén. Y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra el ataque de la iglesia. Gloria a Dios. Por eso, esa intimidad que parece tan frágil, tan simple, tan no vista por ninguno, es lo que mueve las esferas espirituales, y la gente abre los ojos a Jesús, porque tu boca es algo que no es tuyo, lo que dices, lo que hablas. Es el propio la Espíritu gente Santo hablando a través tuyo, ¿no? Sí, exactamente. No vivo más. Convence, ¿no? Y el Espíritu Sí, Santo es quien los convence. exactamente. Se convirtió un mafioso del barrio de aquí, donde estamos nosotros. Vivimos en un barrio muy difícil de Italia, de Roma, y salimos a orar una vez. La iglesia era muy pequeña, muy sufrida, pero salimos a orar por el barrio, ¿no? Para que caigan los muros de Jericó. Y mi cuñado se sube por un motivo a la casa de un hombre, de una señora, a hablar, era el mafioso del barrio. De repente acepta a Jesús, el mafioso del barrio. ¿Qué hicimos nosotros? Poco. Pero lo que se había hecho, que para nosotros es poco, dar vueltas en un barrio una mañana, era suficiente orando. Esa intimidad con Dios hizo que este mafioso se convierta. Entonces, que es algo muy raro, es algo imposible. Entonces, el poder de la iglesia se encuentra en las cosas pequeñas, como aquella de encontrar al Dios en lo íntimo, y ahí Dios te empodera, te da ese fuego, esa pasión, y cuando sales, Dios convierte a la gente. Gloria a Dios. Así es. Y esas son las personas que el Señor busca, ¿no? Más que, como decías, hay que prepararse, hay que estudiar, así un montón de cosas, pero lo principal, la llave creo que es esta, la última, ¿no? De tener esa relación con Dios, porque Él va capacitando, va abriendo las puertas, va sacando el miedo, te va empoderando, te va dando esa fuerza para que avances y hacia dónde tenés que avanzar, porque las vidas están ahí que Dios quiere salvar. Él necesita vasos, obreros que se dispongan a ser usados por el Señor, que tengan esas ganas, no ganas carnales, sino esas ganas de decir, Señor, haz algo a través de mí. Señor, convertí gente a través de mí, o a través mío, no sé si. Sí. Entonces, es que bueno, que el Señor siempre nos da la oportunidad de que lo escuchemos como lo escuchaste vos en esa tarde, que ya estabas largando la toalla, como dicen, ¿no? Ya estabas abandonando, bajándote del ring, pero cuando Dios tiene propósito, Él insiste, y eso es lo lindo, ¿no? De que Él insista con nosotros cuando somos, a veces nos sentimos tan pequeños y tal vez que Dios no nos puede usar, pero Dios sí nos puede usar siempre que encuentre un corazón abierto para eso, ¿no es verdad, pastor? Sí. Me encanta lo que acabas de decir, ¿no? De eso, ¿no? Ya de esa oración pasaron ya 15 años. Yo hace 15 años podía estar en otro lado, ¿no? Y agradezco a Dios que Él tuvo misericordia de mí y me habló. Amén. Porque yo soy cabezón, ¿no? Soy cabezón, italiano cabezón, de familia, así que... Pero Dios tiene misericordia con nosotros, y llegó un momento que yo me moría. Le digo, Señor, o haces algo o me muero. Qué hermoso. O libera a este demonio, o me muero yo, o se convierte. Cuando entramos en ese sufrimiento, ¿no? Señor, ahora el reino es ahí, Dios te va a sorprender. Y si alguno está mirando y dice, ¿será la voluntad de Dios que yo salga a predicar? Te digo, sí, no se lo preguntes más. Dios te empodera.
empieza a predicar, los milagros empieza. Aleluya. Fuego de Dios ahí te va a acompañar, porque cuando tú dices, proclamas en el nombre de Jesús, se mueve algo, hay algo que se mueve. Gloria a Esta Dios. noche había aquí 20 chicos nuevos. Gloria a Dios. Algo se empezó a mover. Gloria a Dios. Jesús, Jesús, Jesús. Por eso es voluntad. Y Dios se va a mover ahí. Te empodera el mismo nombre de Jesús. Amén. Pastor, Es hermosa esta charla. Me gustaría continuar, pero no quiero tomarle más tiempo. Pero quería que usted nos dejara con una oración, que usted orara por todos los que nos escuchan. Tenemos el poder de llegar a muchas vidas que ni siquiera imaginamos. Estamos como los que predican y no saben la generación que los va a alcanzar, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar este momento? Yo he orado y pidiéndole al Señor que no sea solo un programa más para entretener, sino que realmente que aporte algo para aquel que Dios quiere usar y que traiga un despertar sobre esas vidas. Que usted pueda orar en este momento. Amén, amén. Si alguien está, a los que están conectados, quieres orar, ¿no? Yo quisiera orar desde aquí, pero y sientes un llamado, que tú puedas levantar tu mano ahí donde estás o arrodillarte, lo que sientas de hacer, pero vamos a orar con fe. Señor, gracias por este momento, Señor. Gracias por poder hablar de misiones. Gracias por poder hablar de evangelismo. Señor, yo te pido que si en mí, Señor, me he enfriado, Señor, si he perdido el primer amor, si me he conformado, Señora, o me he mirado al espejo, Señor, te pido perdón, pero ahora quiero volver, Señor, a estar en la brecha. Señor, no quiero ser significativo para la gente, quiero ser significativo para el reino. Por eso, Señor Jesús, ayúdame, Señor, en esta visión, en este camino, Señor, que tú estás poniendo delante. Hay gente que se está sintiendo llamada en este momento. Tú que te estás sintiendo llamado, recibe de Dios su apoyo, recibe de Dios su bendición en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque es precioso poder dar nuestras vidas para el reino, Señor. Yo hoy decido nuevamente de sembrar mi vida, sembrar mi tiempo, mis capacidades, mis sueños, Señor, para que tú te glorifiques, Señor. Yo no sé dónde Dios te va a llevar, si te va a llevar cerca, alrededor de tu iglesia, de tu barrio, en otra ciudad o en otro país. Pero estás seguro, querido hermano, querida hermana, que si tú te estás sintiendo llamado, no es una emoción, sino que es Dios mismo que te está poniendo un fuego nuevo, te está renovando la vida, te está renovando el llamado y decirle, sí, Señor, aquí estoy, te doy todo de mi vida y haré todo para ser un predicador, un evangelista del evangelio, un misionero, Señor, ahí donde tú me mandes. Señor, te pido que tú nos bendigas cada obra, si hay misioneros escuchando, evangelistas, gente que está dando la vida por el evangelio, que tú les cubras, que tú le bendigas, Señor, que este tiempo sea un tiempo de recoger almas, Señor, un tiempo de avivamiento, un tiempo de sacudir la tierra con la predicación del evangelio. Señor, que tú te puedas manifestar, Señor, en este tiempo, ahí donde se está sembrando la palabra de Dios. Gracias porque tu palabra no vuelve jamás vacía. Y si tú nos llamaste, es porque hay un propósito, Señor. Y somos preciosos en tus manos. Señor, yo te pido una palabra especial, Señor, de consolación para alguno que está escuchando, que se ha sentido dañado por las misiones o derrotado. Que tú puedas consolar al quebrantado, al sufrido. Señor, que tú puedas recordarles el valor de haber intentado algo glorioso, como aquello de ir al final de la tierra, en otra ciudad, en otro lugar.
Señor, pero que tú eres el Dios que va a recompensar cada sacrificio, Señor. Y en eso nos gloriamos, en que tú sabes el corazón que hemos tenido. Por eso, gracias porque ninguna de nuestras coronas, Señor, de nuestros logros, Señor, por ti son olvidadas, Señor. Tenemos galardón en el cielo, Señor. Aleluya. Tenemos galardón en el cielo, Señor. Gracias. Bendice a cada uno, sana a cada uno, restaura a cada uno, aleluya. Y trae fuego todavía más y más a nuestros corazones Gracias. y que todo cansancio se vaya. En En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Se siente la presencia de Dios y que Dios lo siga usando para levantar a aquellos que están caídos con un llamado, pero están esperando que alguien los empuje. Y yo sé que una oración es poderosa para hacer eso. Un gustazo estar Amén. con usted. Que Dios lo bendiga muchísimo y espero que haya una segunda oportunidad cuando se tenga tiempo poder contar un poco más de su experiencia y compartir lo hermoso que es servir a Dios aún estando lejos de nuestra patria. Que Dios lo Sí. bendiga muchísimo. Gracias a ti por esta oportunidad. Es una honra que tú me hayas invitado y te quiero saludar como he aprendido a saludar en tiempo de live, que es en el lenguaje de las señales, ¿no? Eso Amén. quiere decir un abrazo. Amén. También yo le mando un abrazo. Deus Un abençoe. abrazo. Sí. Deus abençoe. Amamos você, como dicen los brasileños. Y gracias por participar. Que Dios los bendiga muchísimo. También a Dios. ustedes. Bendiciones. Amén. Chao. Gloria a Dios. Ahí usted corta y yo solamente me despido. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Ha sido una tarde de bendición, una ya noche casi, y espero que ustedes, como lo he sentido yo, hayan sido muy bendecidos, haya aumentado su fe y las ganas de servir a Dios. No es tiempo de llorar las aguas pasadas, sino que recibamos el río con aguas frescas del cielo. Que Dios te bendiga y gracias por estar conmigo en un programa más de Conociéndonos. Dios los bendiga. Desde Brasil, la pastora Nancy Duré. Buenas noches.